¿De qué trataba el evangelio que acabo de proclamar? De la sanación del hombre que tenía la mano paralizada. ¿Y cuál mano era? La mano derecha. Vamos a pensar, ¿no?, de que nosotros tengamos la mano paralizada. Podemos hacer pocas cosas, ¿no? Entonces, ese hombre con la mano derecha, a veces escuchamos, fulano de tal es mi mano derecha, ¿no? Como un joven estaba triste y le digo, ¿por qué estás triste? Porque mi jefe me ha dicho que soy su mano derecha. Más bien deberías ser contento, ¿no? Que eres la mano derecha de tu jefe. Sí, pero mi jefe es zurdo, ¿no? Era zurdo. La mano derecha, todo lo que significa, ¿no? Los diestros, ¿no? Entonces es tan útil la mano derecha. Y por tanto, el hombre que tiene la mano paralizada está inutilizado. Los judíos, con sus normas, sus leyes, muchas veces inutilizaban a la gente, lo que el Papa hoy le llama la cultura del descarte. Se va descartando personas. Qué difícil es encontrar trabajo conforme vamos avanzando, ¿no? 40 años, ya no te quieren contratar las empresas, ¿no? 50 años, entonces porque ya se va descartando en vez de aprovechar la experiencia que tienen esas personas. Entonces, en la cultura del descarte se va descartando personas, marginando personas. Los judíos eran expertos en marginar. Grupos marginados eran las mujeres, los niños, los pobres, ¿no? Los recaudadores de impuestos, y había un montón de gente marginada que quedaba al margen de las decisiones. Todo eso a través de la ley, una ley absurda. Entonces, cuando este hombre precisamente está con la mano paralizada, está representando a esa sociedad que paraliza a la gente, que inutiliza a la gente. El Evangelio dice que Jesús fue a la sinagoga. ¿Y qué era la sinagoga? Y he explicado aquí alguna vez que la sinagoga era un lugar de oración. No era un templo. No, los judíos tenían un solo templo, el templo de Jerusalén, y en el templo se ofrecían sacrificios y esos sacrificios eran ofrecidos por los sacerdotes. Los sacerdotes ofrecían los sacrificios allá en el templo. Y las sinagogas no eran templos, pero eran lugares de oración donde se reunían y hacían como la liturgia de la palabra. Lean un texto del Antiguo Testamento y alguien comentaba. Entonces Jesús va precisamente allá a la sinagoga y dice que se puso a enseñar. ¿Qué enseñó? No dice el Evangelio. Y hay varios textos que dicen así, Jesús se puso a enseñar, pero no dicen qué enseñó. En el caso, por ejemplo, cuando los discípulos se habían intentado pescar y no habían pescado nada, ni un solo pececito, ¿no? Y hablando de peces, le cuento el chiste del pescadito. ¿Quiere que le cuente el chiste del pescadito? Mejor no les cuento para que se queden con la espinita. No habían pescado ni un solo pez, ¿no? Y dice que el Señor sube a la barca y se puso a enseñar. ¿Qué les enseñó?
Lo mismo cuando desembarca y ve esa multitud que estaban como ovejas sin pastor, ¿no? Dice que tuvo lástima y se puso a enseñar. ¿Qué enseñó? Tampoco explica. Pero el Señor no hablaba a piedras. A la gente les hablaba desde su realidad. Y yo estoy convencido que ese sábado el Señor les habló a la gente de la importancia que tienen las personas, que tenemos las personas, de lo importantes que somos. Porque para los judíos lo más importante era la ley. La ley estaba sobre el hombre. El esquema era sencillo, la ley sobre el hombre. Y para Jesús lo más importante es el ser humano. Para Jesús lo más importante es el ser humano, la persona. Y entonces este hombre con la mano paralizada es fruto precisamente de estas leyes que paralizan, ¿no? De esas normas que paralizan. Entonces, y él les explicó posiblemente, les dijo que lo más importante es el hombre y que las leyes, las normas tienen que estar al servicio del hombre, al servicio de la persona. Y eso tiene una actualidad para nosotros hoy, ¿no? Existen corrientes, ¿no? Por ejemplo, el capitalismo. Para el capitalismo no le importa la persona, le importa el capital, ¿no? Para el comunismo, ¿no? Tampoco le importa la persona, los marxistas, los comunistas. Los comunistas dicen, los pobres, vamos, pero si a los pobres no les enseñan a trabajar, no les dan una formación, quitémosles a los ricos todo y vamos a darle a los pobres. Esa no es la solución. Ahí lo tenemos a Venezuela, ahí lo tenemos a Cuba, ahí lo tenemos a Nicaragua, ¿no? Economías destruidas, porque esos no les interesa la persona, les interesa solamente su ideología. Y la persona es importante en cuanto es parte de un engranaje, ¿no? De producción, ¿no? Si no, se le descarta y fácilmente ¿no? Entonces, ni el comunismo ni el capitalismo es la solución, ¿no? La solución es Cristo. Él es la solución. Y Él nos enseña que las ideologías, las leyes, todo tiene que estar al servicio del ser humano. Que el ser humano es lo importante. Que cuando Dios crea al hombre justamente en la imagen de la creación, que mañana va a ser en el curso, es un adelantito, ¿no? Cómo Dios crea y el hombre lo crea como la cúspide de toda esa creación, ¿no? Hoy, por ejemplo, vivimos una sociedad muy hipócrita, ¿no? Ahora, a veces los animales tienen más leyes, más derechos que nosotros, ¿no? El perro te muerde, tú no le puedes hacer nada al perro porque tiene sus derechos. O sea que el perro es más importante que el ser humano. Hay gente que se siente contenta no, y si dicen los animalitos y todo. Les importa más que los perros que los niños que se mueren. Entonces es una sociedad muy hipócrita, ¿no? Como les decía, es precisamente esta mentalidad, este tipo de sociedades, ¿no? Así era la sociedad judía, que inutilizaba a las personas, ¿no? Inutilizaba. Se colocaba cosas más importantes que los seres humanos, pero para Jesús el ser humano es lo más importante. Tú eres importante. Por eso el Señor llega a decir, ¿no se han dado cuenta que en el mercado venden unos pichones por unos cuantos reales? Y hablando de pichones, les cuento un chiste de pichones. Un día voy a la casa de una señora y su marido le decía Paloma. Paloma, paloma para acá, paloma para allá, paloma trae tal cosa, paloma, paloma.
Yo le digo, ay, qué bonito que a tu mujer le dices paloma. Sí, le digo paloma porque un montón de veces se ha volado de la casa, ¿no? Le decía paloma, ¿no? Se había volado de la casa, ¿no? Por eso le digo. El Señor dice, ¿no se ha dado cuenta que en el mercado venden unos pichones por unos cuantos reales? Sin embargo, ustedes valen más que los pájaros. Ustedes valen más que los pájaros. Es el mensaje de Cristo, que nosotros valemos. Pero la sociedad, como le digo, en el comunismo, en el capitalismo, ¿no? No les importa a la persona. Son ideologías que no le importa a la persona. La solución a los problemas, como le digo, es Cristo, es el cristianismo, porque a Cristo le importa el ser humano, a Cristo le importas tú. Entonces este hombre dice que el Señor le dijo, levántate, ponte ahí en medio. Levántate, quiere decir que estaba postrado o sentado, pero estaba marginado. Cuando le dice, levántate y ponte en medio, lo coloca en el medio de su mensaje. Como les decía, el ser humano es el centro del mensaje de Cristo. Levántate, ponte allí en medio, ¿no? Lo levantó a ese hombre marginado que la gente creía que no servía, que no valía, que era un inútil, un pecador, porque eso era, ¿no? Las enfermedades eran, según ellos, su mentalidad, fruto del pecado. Pero el Señor lo levanta. El Señor ha venido a levantarnos. El Señor ha venido a levantar a esas personas que la sociedad lo descarta. Levántate. Y lo pone en el medio, en el centro de su mensaje, y le dice, extiende la mano, y lo extendió, y la mano quedó, pues, es decir, que lo rehabilitó. Que lo rehabilitó para que sea útil. Que era inútil, lo convirtió en útil. Es útil, la importancia de sentirnos útiles, que de sentirnos que servimos, ¿no? Que servimos, porque a veces nos hacen sentir que somos inútiles, ¿no? Entonces, Señor, levántate, ponte en el medio, lo rehabilitó. Y los fariseos se quedaron contentos, se molestaron, se llenaron de ira y buscaban la manera de acabar con el Señor. Entonces, ¿cómo la ira puede llevarnos? La ira es buena, la cólera es buena, no es mala, ¿no? Es una emoción que Dios lo ha puesto en nuestro cuerpo para defendernos. Pero si todos los días estás con ira y todo siempre con ira, pues no estás manejando tus emociones, ¿no? Entonces, ellos se llenan, y hasta el punto de querer matar, de querer exterminar. A eso lleva a veces la cólera cuando no manejamos. Es una cólera injusta. ¿Y por qué tienen cólera los fariseos? ¿Por qué su cólera? Porque justamente va contra su mentalidad. Porque estaba prohibido sanar en sábado y el Señor sanó en sábado. Ve lo que hace este desgraciado y no le respeta las leyes, no respeta las normas, ¿no? Por eso, ¿no? Entonces, para Jesús lo más importante es el ser humano. Tú eres importante, nosotros somos importantes, somos valiosos para Él. Ese es el mensaje del Evangelio. Se ponen de pie.